específico de Cabañas, que tiene lo suyo. En términos noticiosos son asuntos que evidentemente merecen el seguimiento correspondiente. Como merece seguimiento el tema de los Legionarios de Cristo y de Marcial Maciel, déjenme contarle antes de irnos a la pausa que después de haber presentado un fragmento de un conjunto de grabaciones a las que tuvimos acceso, ahora presentaremos una segunda parte de esto, que es un asunto pues interesante, que arroja luces del tipo de proceso que se está llevando a cabo dentro de esta orden religiosa, que está en un momento crítico, que está intervenida por el Vaticano, como sabemos, al ser nombrado un comisario. Bueno, pues el Vaticano va a reconducir, digámoslo de esa forma, los destinos y la estructura de estos Legionarios de Cristo, de esta orden religiosa. Y bueno, resulta que estamos frente a varias cosas. Resulta que estamos conociendo con mayor detalle lo que dentro de la Legión, en conversaciones de la cúpula legionaria, con consagradas, con sacerdotes, con seminaristas, con la Legión a su interior, ha estado sucediendo a lo largo de los últimos meses. Tenemos varias grabaciones. Alguien que ha tenido acceso interno, acceso directo a estas charlas, a estas larguísimas pláticas que han tenido en todo este tiempo los legionarios, la cúpula legionaria con la base legionaria, y que, bueno, pues al estarla revisando precisamente en estos días, son encuentros, algunos duran más de 3 horas, algunos otros 2, son reuniones largas. Imagínese usted, si usted es o fuera legionario o legionaria y ve que el Vaticano pues ya dice con todas sus letras que el fundador de los legionarios fue un hombre sin escrúpulos y un criminal, y bueno, evidentemente eso desata naturalmente un proceso no usual. Evidentemente dentro de la propia Iglesia Católica en este momento estamos viendo cómo hay un lenguaje absolutamente insólito desde el Vaticano para referirse al fundador de una orden religiosa, como es el caso de Marcial Maciel. Y también está la puerta abierta en otros terrenos como los judiciales. Yo pongo mucho la mirada en lo que está pasando en Estados Unidos, porque no me parece que sea cualquier cosa. Y creo que puede ahí suceder algo importante en relación no solo de justicia, que eso es lo principal, sino de cambio de perspectiva respecto a cómo procesar los temas de pederastia clerical, cómo procesar en términos de conocimiento de los hechos, pero también de identificación de responsabilidades. Estamos en un momento crítico para la Iglesia Católica en el mundo, precisamente porque hay una enorme cantidad de escándalos y de casos, incluso algunos masivos, digámoslo así, situaciones como las de Irlanda, las de Malta, las del caso de los legionarios, evidentemente como caso emblemático también, lo ocurrido en Boston, lo ocurrido en Los Ángeles. En fin, el tema es un tema sistémico, como hemos dicho, para la Iglesia Católica, y por eso es tan importante para millones de personas en el planeta lo que está atravesando en este momento la conducción del Vaticano. Estamos con, en este caso, una demanda en Estados Unidos por el caso Marcial Maciel, de la que hemos hablado, que interpone Jeff Anderson a nombre de Raúl González Lara, el hijo mayor de Marcial Maciel, pero hay otros procesos judiciales que se están también desarrollando precisamente por este tema. Y estamos viendo cómo la propia justicia o los códigos de justicia tienen que procesar estas demandas, en donde aparece un elemento fundamental: los que sabían, no solo quien cometió hechos deleznables y criminales, sino quienes conocieron y permitieron, al no denunciar y al solapar de una u otra manera a través de una complicidad bastante extendida, hechos que han dañado muy gravemente la vida de no se sabe cuántos seres humanos en este mundo, sin que haya habido procesos que sancionen esos actos que han dañado la vida de muchísimas personas en el mundo, jóvenes, niños, personas que han sido sometidas a este fenómeno de pederastia clerical y de afectaciones múltiples, como sabemos. Pues ahora están viendo
no solo la denuncia pública a través de medios de comunicación, por ejemplo, The New York Times no ha quitado el dedo del renglón sobre las responsabilidades vaticanas en este tema. Está, como digo, están en proceso denuncias específicas con nombre y con apellido que llegan a rozar, que llegan a tocar directamente al propio Papa, a Benedicto XVI, a quien se le ha imputado haber sido omiso en varios casos, incluyendo el caso de Marcial Maciel. En esta muy singular historia de Joseph Ratzinger, una historia de claroscuros, de luces y sombras respecto al tema, porque si bien es cierto que Joseph Ratzinger tenía la responsabilidad y la atribución de llevar a cabo los trabajos de investigación sobre este tipo de denuncias, y que dejó en el cajón, entre otros, el caso Maciel, pero no únicamente, y que ahora se lo están recordando con estos procesos judiciales y con estas denuncias periodísticas, pues también es cierto que es el propio Joseph Ratzinger, ahora en su calidad de Papa, ya no de cardenal, quien ha abierto también estos procesos que incluyen el caso de los legionarios de Cristo. Así que, pues es un contexto complejo, difícil, que afecta a una institución tan relevante y tan influyente y tan importante para millones de personas en el planeta como la Iglesia Católica. Así que el caso Maciel y el seguimiento del caso Maciel, por eso tiene tanto sentido no perderlo de vista, por las connotaciones que tiene en términos de historia por sí misma, en términos de la afectación que se tiene y en términos de este proceso que no sabemos en dónde va a parar, en términos judiciales y en términos incluso religiosos y de gobierno dentro de la propia Iglesia. Así que todo este contexto que me he permitido darle tiene que ver con que hemos podido escuchar a lo largo de estos días un conjunto de grabaciones que nos han hecho llegar y que forman parte precisamente de estos diálogos, estos largos encuentros de la cúpula legionaria, de una parte de la cúpula legionaria, muy particularmente del vicario mayor Luis Garza Medina, que es, me dicen, el verdadero hombre de poder en la Legión, y que uno va entendiendo o tratando de entender qué tipo de lógica, si es que esto se le puede llamar así, de explicación se ha estado tratando de dar a los propios legionarios, que legítimamente se preguntan ¿qué sucedió? Imagínese una consagrada, imagínese una muchacha que pues da el paso y se convierte en consagrada de los legionarios de Cristo, y que de buenas a primeras, sin haber tenido muy probablemente información previa respecto al fundador y lo que sucedía y sucede con los legionarios, pues ahora que ha tenido mediano acceso, mediano porque tampoco están muy libres que digamos para acceder a lo que sucede en el entorno y en los medios y demás cuestiones, pues empieza a darse cuenta que lo que creyó este eje fundamental que le dio sentido a su vida durante años, pues se derrumba. Escuché una expresión de un periodista muy querido que hablando de estos casos me decía, es que se les fue el mar, les quitaron el mar, por decirlo de alguna manera, hablando de las personas que de buena fe, que creyendo en una causa específica y abrazando una figura como la de Marcial Maciel, pues imagínense en qué situación se encuentran en este momento. Por eso es una oportunidad periodística, me parece, ofrecerle estos fragmentos de estas grabaciones donde se escucha el tipo de explicaciones que en este caso Luis Garza Medina les ha estado dando a lo largo de estos meses, cuando ya no podían parar lo que ya la prensa había difundido ampliamente y una vez incluso que el Vaticano había reconocido que la historia de Maciel en todos sus ángulos pues es esencialmente cierta. Hombres sin escrúpulos, con conductas criminales, y bueno, se cuestiona incluso el propio tema del carisma, que es lo que le daría razón de ser a una fundación, a una congregación, y por eso caben las interpretaciones como las de Alberto Atiel, que dice, si no hay carisma, no hay orden religiosa, entre otras cuestiones. Bueno, ayer le presentamos la primera parte de estas grabaciones de Luis Garza Medina, un hombre, como decíamos, muy poderoso dentro de la Legión de Cristo, por cierto, relacionado directamente en términos familiares con uno de los grupos empresariales más importantes de México, que es Alfa. Allá en Monterrey hay que recordar que Dionisio Garza Medina, pues incluso acaba de dejar la cabeza del grupo Alfa en este mismo año,
si no me equivoco, por ahí de marzo de 2010, dejó de ser chairman de Alfa, Dionisio Garza Medina, y entró en su lugar su primo, Armando Garza Sada, que por cierto, según me dice gente que los conoce y que sabe de estos temas, no era precisamente simpatizante de Marcial Maciel, sino todo lo contrario, que según me dicen los que están cerca de estos temas y conocen a estos empresarios, Armando Garza Sada, hoy cabeza de Alfa, pues básicamente detestaba a Marcial Maciel. Bueno, hoy ya es la cabeza de este grupo que estuvo dirigido durante muchos años por Dionisio Garza Medina, el hermano de Luis Garza Medina, el vicario de los Legionarios de Cristo, que habla con las consagradas y con los seminaristas y con estas personas que se escuchan en estas grabaciones que hemos podido escuchar a lo largo de esta semana. No sé incluso, déjenme hacer un paréntesis, si estas